Bueno, una vez que hemos visto un poco conceptualmente cómo, digamos, instalar y cómo es un poco Tableau Prep, vamos a empezar a trabajar con él. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder, digamos, empezar a desarrollar nuestros proyectos con Prep Builder es sencillamente pues ver un poco el entorno de trabajo, ver qué es lo que tendríamos que hacer, cómo podemos conectarnos a una fuente de datos, etcétera, etcétera. En principio la pantalla, si os fijáis, es bastante similar a la de Tableau Desktop. Tenemos aquí un menú que se oculta que nos permite ver las posibles conexiones que tenemos. Vemos que es mucho más simple que el de Tableau Desktop porque Tableau Desktop tiene muchas más opciones. Mientras que en realidad el Tableau Prep lo único que va a admitir, vamos a llamarlo así, son conexiones, es decir, datos que entran, procesos que se van a realizar y datos que salen. Bien, lo primero que vemos aquí es que tengo dos opciones, o conectarnos a un data source, es decir, a una fuente de datos, o abrir un flujo. De hecho, aquí tenemos un flow, un flujo de trabajo, un flujo de procesos. Nos diría un poco los más recientes, ¿no? Los que hemos estado trabajando últimamente. Como no tengo nada, pues como veis me aparece ahora mismo vacío. Y abajo pues tengo algunos flows de muestra, ¿vale? Es decir, al final, si me pongo encima de ellos, pues veis que me pone, por ejemplo, que Superstore tiene 6 entradas, 2 salidas, y que tiene ahí, veis la posibilidad de crear hiper. Acordaros que el hiper eran los datos de tipo extract, extraídos, si os acordáis de la sección de Tableau Desktop, esto nos permitía llevarnos, digamos, snapshots, ¿no? Instantáneas de datos de un sitio a otro. En la parte derecha, por otro lado, tengo, igual que en Desktop, un pequeño menú o zona en la que yo puedo encontrar vídeos, recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y un pequeño mensaje de que, por ejemplo, yo en mi caso, pues tengo una versión más antigua y me propone actualizarme. En principio, una vez que tengo aquí, lo primero que debería hacer, ya que yo no tengo ningún flow process para abrir, ningún flujo para trabajar, es conectarme a algo. Vamos a empezar con nuestro primer data source, nuestra primera fuente de datos, para poder empezar a trabajar con Tableau Prep, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos aquí y vemos que nos aparece una lista de tipos de conexiones que son similares a las que teníamos en Tableau Desktop, ¿veis? Tanto conectarnos a un Tableau Server, como trabajar con archivos, planos o trabajar con bases de datos de todo tipo. Evidentemente nosotros ahora, para empezar, vamos a seleccionar desde Excel el ejemplo que hemos estado utilizando continuamente para nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Que es ventas XLS. Por lo tanto, lo selecciono. Ya sabéis que esto lo tenéis en los recursos del curso. Bueno, una vez que lo leo, o que lo lee, vemos que aquí me indica el fichero con el que estamos trabajando. Como siempre, tendré este menú flotante, vamos a decir, donde podemos hacer cosas como, por ejemplo, editarlo o eliminarlo. Esto del intérprete de datos, pues ya lo veremos. Y ahora nos sale, como siempre, como en Tableau Desktop, nos salen las hojas que podemos utilizar para trabajar dentro de este libro de Excel, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues yo voy a seleccionar compras, que como veis, pues en principio lo arrastro aquí. Y una vez que ya he añadido algún tipo de dato, la pantalla, digamos, ya cambia bastante con respecto a lo que hemos visto en el punto anterior. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la parte inferior se va a, digamos, mostrar una ventana que nos va a permitir, en este caso, comprobar las propiedades y características de la entrada, ¿vale? Es decir, de los datos con los que estamos trabajando, ¿no? Es decir, cuál es la carpeta y los elementos que hemos llevado hasta aquí. De hecho, también podéis comprobar que me aparece pues una ventana en la que por defecto me salen los campos que forman parte de esta hoja, ¿de acuerdo? El tipo de cada uno de ellos y también una muestra de, digamos, los campos que he seleccionado. Bueno, en este caso de los campos que han aparecido. Vale, ya veremos que aquí también puedo filtrar y puedo hacer otro tipo de operaciones, ¿vale? Esto es una de las primeras cosas que empezaremos a ver en el curso. Bien, y en la parte superior me va a aparecer lo que se llama la ventana de flow, la ventana de flujos, que es donde yo voy a poner ese proceso de transformación en el que constan los ETLs, es decir, ya tengo la entrada, que aquí veremos cómo podemos configurarla,
y luego en la parte del flujo vamos a decir qué pasos vamos a dar pues para hacer ese proceso de transformación, de limpieza y de procesamiento de los datos. Aquí arriba pues veis que tengo un menú muy simple donde nos dice si puedo o no detener la actualización de datos, si tengo que actualizarlo a mano y ejecutar el proceso. ¿De acuerdo? La ejecución del proceso es, bueno, pues una vez que tengamos este flujo, le vamos a decir que se lance. Vale, entonces, como veis, la ventana es bastante simple. Ya veréis que, al contrario que Tableau Desktop, que tiene un montón de ventanas, de opciones y de características, aquí, aunque también tenemos bastantes posibilidades a la hora de crear los flujos y de modificar las propiedades de nuestros ficheros, o de nuestras fuentes de datos, o orígenes de datos, o destinos de datos, en realidad todo se hace un poco aquí. Quizás, ¿no? Dice esta ventana donde luego vamos a ver que vamos a ir añadiendo cosas. Por ejemplo, si le damos aquí al más, pues vemos que salen aquí una serie de pasos. Bueno, pues digamos que nos vamos a entretener mucho en la parte del flow, de los procesos de flujo. Pero ya veréis que una vez que entendéis el concepto de cómo funciona una herramienta TL de estas características, digamos que es sota, caballo y rey. Bueno, perdón, es una expresión española que quiere decir que es relativamente sencillo entender el tipo de trabajo que hay que hacer. Luego podrá ser más o menos complejo, le podremos poner mucho más pasos, menos pasos, con más complejidad o con menos complejidad. Pero lo que es el trabajo es bastante sencillo. Tengo ficheros de entrada, los proceso de alguna manera y genero la salida que necesito, en este caso, para que en Tableau Desktop puedan ser utilizados y que Tableau Desktop solo se limite a visualizar y analizar datos y no a transformarlos, aunque ya sabéis que también podemos hacerlo en la propia herramienta. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que os haya quedado claro este vídeo y ya en el siguiente vamos a ponernos manos a la obra.